participando. Dale. Hoy vamos a sortear un libro que es Economía Callejera, de Iván Hein, de Ediciones Continente. Como siempre, agradecemos a los amigos de Ediciones Continente por enviarnos los libros para sortear. Así que quien quiera participar y tener la posibilidad de ganar el libro Economía Callejera de Iván Hein, se comunica por WhatsApp con nosotros al 11 3200 0530, y quien sea la ganadora o el ganador va a poder pasar a retirar el libro por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Telma, Atilio, hoy para comenzar el programa habíamos pensado compartir una entrevista, Sí. ¿no? Que realizó ayer nuestro compañero Jair Sibel en el programa Bonavita, de Felicitas Bonavita, acá en la 530, a Carlos Bertola, que es capitán de una de las embarcaciones de la flotilla que se está dirigiendo a Gaza, y es un compatriota, un argentino, que está como capitán dirigiendo esa flotilla. Entonces, para empezar, queríamos compartir esta entrevista y después vamos a seguir analizando el tema. Y lo prometido es deuda. Te conté que hay una flotilla de más de 2 decenas de naves que están yendo hacia Gaza a romper el bloqueo israelí que impone contra cualquier tipo de ingreso al territorio palestino, y que en esa flotilla hay varios argentinos, entre ellos el capitán de una de las embarcaciones, que es el señor Carlos Cascote Bertola, militante de la corriente Nuestra Patria, una de las personas que viene poniéndole cabeza al laburo en la flotilla, y tenemos la suerte de poder entrevistarlo en vivo. ¿Desde dónde está Cascote? ¿Desde el mar Mediterráneo? Desde el mar Mediterráneo, ahora estoy hablando con ustedes, sí. ¿Cómo estás? Qué gusto poder estar charlando con vos. Contame un poco, antes que nada, el porqué de la flotilla. ¿Cómo le explicarías a una persona que quizá tiene empatía con el tema palestino, pero que no está tan empapado en la situación geopolítica, por qué hay una serie de militantes, de referentes, de artistas que están yendo en barco hacia Gaza? Bueno, primero porque la causa de Gaza hoy es la causa de la humanidad toda. Estar con Gaza, hoy no defender a Gaza es no defender la humanidad prácticamente. Se está cometiendo un genocidio a cielo abierto, hay toda una población civil que está aislada y bloqueada, y eso es inhumano, y no alzar la voz en contra de eso sería un error. Primero sería un error porque si esto ocurre y pasa inadvertido para el planeta Tierra, para todo el mundo, ¿quién es el que sigue? Es la primera pregunta, ¿no? No podemos tratar a nadie de esa manera, y como los países, por cuestiones geopolíticas y por cuestiones burocráticas, evidentemente lo están dejando ocurrir. Bueno, la flotilla es una fuerza de militantes y de personas comunes de distintas partes del mundo que juntó 50 barcos y puso proa a Gaza, la llenó de comida y medicamentos, diciendo, bueno, a nosotros sí nos importa, nosotros queremos llegar con este alimento al territorio palestino, porque creemos que es un derecho de todos, ¿no? Que es cualquier derecho humano alimentarse y tener medicamentos. Cascote, ¿qué? Sería una definición sencilla, ¿no? Como me pediste. No, está perfecto. Estamos hablando con Carlos Bertola, Cascote, que es el capitán de una de las 50 embarcaciones que están yendo hacia Gaza. La gran pregunta es qué respuesta esperan del Estado de Israel, que este mismo año ya bombardeó a otras embarcaciones, atacó, violentó a otras de las embarcaciones que intentaban acercarse hacia las costas de Gaza en el Mediterráneo. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué reacción esperan del ejército israelí? Y hasta acá ninguna de las misiones de la flotilla pudo llegar a Gaza. Es como vos contás, la mayoría han sido interceptadas, algunas han sido bombardeadas y disparadas con armas de fuego. La nuestra es una misión no violenta, entonces hay un protocolo. Si eso sucede, digamos, de no contestar, obviamente, pero bueno, pero sí dejar sentado el precedente que acá más de 500 militantes de distintas partes del mundo que se juntan, que no somos expertos ni combatientes, ni boinas verdes, ni nada, simplemente ciudadanos del mundo que estamos alzando la voz para decir este bloqueo es atroz. Y después lo que ha ocurrido normalmente es que los interceptan o nos interceptarán
y nos llevarán a cárceles israelíes y después nos deportarán. Espero que sea lo más corto posible ese desenlace. Netanyahu está diciendo que nos va a tratar como terroristas y que, bueno, que no, nos va a encarcelar y que no nos va a alargar más. Espero que sea una bravuconada. Sí, bueno, igual viniendo del genocida, porque no hay otro nombre, de Benjamín Netanyahu, la verdad es que preocupa, porque un tipo que se cargó 60.000 palestinos, 100.000 personas abajo de los escombros, me parece que no tiene muchos pruritos éticos y morales para hacer lo que quiera. Cascote, contame un poco cómo se compone la tripulación, gente de qué lugares del mundo. Hablábamos de grandes estrellas de Hollywood, pero también hablamos de militantes populares de distintos países, que me parece lo más rico. Hay comunicadores, hay fotógrafos, hay más argentinos. Estás vos, ¿cómo está compuesta la tripulación del barco que estás vos y de la flotilla en general? Mira, la flotilla en general son más de 500 voluntarios y está todo eso variopinto que vos acabas de nombrar, ¿no? Influencer, actrices de Hollywood, de todos. El Estrella Emanuel, que es el barco de pesca que estamos llevando, tenemos acá compañeros de 5 continentes distintos, ¿no? Tenemos compañeros de África, de Asia, de Europa, de América del Sur y América Central. Un compañero salvadoreño nos acompaña, tenemos 2 periodistas catalanes de radio y de medios televisivo y gráfico. Después, parte de la tripulación, tengo un escocés que vive en Alemania, que es el jefe de máquina. Es muy complejo la cuestión del idioma. Una militante catalana que habla francés, español e inglés, y catalán obviamente, es la que oficia de mediadora para todo el lío de idiomas que tenemos acá arriba. Sí. Y nos vamos apañando, somos todos militantes solidarios que cocinamos entre todos, vamos manteniendo la limpieza dentro de lo que se puede. Y bueno, ya hace unos cuantos días que estamos a la mar en este barco, y de a poquito nos vamos transformando en familia. Prácticamente van a ser 10, 12 días en los cuales nos vamos a conocer en demasía, ¿no? Estamos hablando desde el medio del Mediterráneo con Carlos Cascote Bertola, dirigente, referente de la corriente Nuestra Patria, también militante político que está ahora en la flotilla rumbo a Gaza. Te quiero preguntar algo que me parece importante, que tiene que ver con el bloqueo mediático que existe en Argentina de este tema. Digo, esta es la radio de las madres, por supuesto que estamos del lado de las causas justas, pero parece muy difícil hablar de Gaza, inclusive en los medios progresistas, de centroizquierda, socialdemócratas, que están de este lado de la grieta. Quiero una mirada tuya sobre este tema, y si crees que el laburo que vienen haciendo ustedes, el laburo militante y humanitario que viene haciendo la flotilla, tiene posibilidad de trascender este bloqueo que obviamente tiene intereses muy claros en el escenario mediático argentino. Yo espero de corazón que sí, después de salir de Barcelona y que se me llenen los ojos de lágrimas con 200.000 personas que nos despedían con banderas palestinas del puerto principal de Barcelona, que aplaudían como héroes a cada uno de los integrantes que se iban subiendo a los barcos, y con a veces los eurocéntricos que somos, a veces ese tipo de espejo por ahí va a conmover a algún que otro periodista distraído, y por ahí tenemos alguna chance más de meter este tema en agenda, digamos. Meter el tema del genocidio en Gaza en agenda es importantísimo en nuestro país, porque además gobierna Milei, que es un socio estratégico, digamos, de Israel y de Estados Unidos, que son los que están perpetrando esto, ¿no? Y bueno, siempre tuvimos causas difíciles, siempre nos quisieron silenciar y siempre seguimos militando con todo en contra, porque es parte de la esencia de lo que somos. Así que esta llamada, la llamada de todas las radios compañeras que hemos tenido, ayudan y un montón. Y por ahí a ellos los convencen más los artistas de Hollywood o Greta o los distintos integrantes de la flotilla, y lo que sirva está
está bien, digamos, ¿no? @cascotebertola, así lo encuentran con B larga, @cascotebertola, lo encuentran en el Instagram. Última que te hago, porque quiero aprovechar tu especificidad de capitán, de marinero, de tipo de las aguas. ¿Cómo estamos en términos técnicos con los barcos de la flotilla? Y qué, si lo tuvieras que comparar con un auto, ¿qué tipo de barco estás piloteando? Si tenés un Renault 12, si tenés un Focus, si tenés un Jaguar. Claro. No, en cuanto nos agarró una tormenta, ni bien salimos, tuvimos que parar en Menorca a arreglar varios de los barcos que la tormenta los trató bastante mal. A mí me tocó, como si te dijera, un camión. Bien. Un Mercedes-Benz, viste, de los viejos, un Mercedes de los viejos, indestructible, un tanque de guerra, un Lindo. barco de trabajo. Es un camión, tengo mucha ayuda humanitaria en la bodega, porque cargamos muchos kilos, que es para cargar pescado. Le dije a la tripulación que le tocó este barco, no esperen hotelería, hay escamas de pescado todavía en los camarotes donde la gente duerme, aceite. Es un barco de trabajo, pero es un barco que no se va a hundir de ninguna manera y que el motor va a llegar a donde tenga que llegar. Cascote. Lento, pero va. Muchas gracias por esta comunicación. Sabés que los micrófonos de la radio Madres van a estar abiertos y vamos a seguir muy de cerca todo el laburazo que vienen haciendo con la flotilla rumbo a Gaza. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Abrazo grande a ustedes y gracias por estar ahí. Hablábamos con Carlos Cascote Bertola, uno de los integrantes. Estábamos escuchando la nota que ayer nuestro compañero Jair Sibel le hizo a Carlos Cascote Bertola, un argentino, capitán de una de las embarcaciones de la flotilla que se está dirigiendo a Gaza. Y bueno, nos parecía muy importante, ¿no, Telma, Tilio, volver a pasar esta nota? Sí, claro, porque es una nota, digamos, que en general ha pasado desapercibido todo el tema de la flotilla, no solamente en la Argentina, revisando la prensa latinoamericana e incluso en Estados Unidos, prácticamente esto está totalmente silenciado y ocultado. Así que, bueno. Así es. Y para seguir hablando del tema, tenemos una comunicación en este momento, tenemos comunicado a Martín Gack, periodista, filósofo argentino radicado en Alemania, experto en ética y religión. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Diálogo Internacional. Aquí Atilio Borón, Telma Luzani y Marcelo Rodríguez. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué podés decirnos, Martín, de esta iniciativa de la flotilla? ¿Pensás que realmente volverá a producirse la respuesta tan brutal que hubo en el pasado o que ahora, habido un cambio en el clima internacional en relación al gobierno de Netanyahu, al régimen de Netanyahu, tal vez pueda haber otra actitud de parte de las autoridades israelíes? Yo creo que las autoridades israelíes básicamente se benefician de presentarse a sí mismos como víctimas y de alguna manera la flotilla está siendo visto como un ataque a nivel público, obviamente esto no es lo que ve el gobierno de Israel, un ataque que viene del mismo costado de defensa de lo que Israel presenta como grupos terroristas, con lo cual creo que la pregunta no es a nivel internacional, que es lo que ve la comunidad internacional, sino si hay apoyo dentro de Israel para una respuesta más muscular, digamos, contra la flotilla, y creo que la respuesta lamentablemente es que sí. Aparte porque se ven a muchas de las figuras visibles, particularmente Greta, como de alguna manera, digamos, la izquierda caviar, ¿no es cierto? Como dicen en Francia, que es alguien que, bueno, que está haciendo vacaciones de activismo, vacaciones de militancia. Creo que la situación es particularmente peligrosa para gente como Bertola o para gente como el nieto de Mandela o para tripulantes mexicanos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven lo que pasó con las flotillas están zarpándose por lo menos 15 años, si no me equivoco. El caso más fatídico fue el caso del Mavi Marmara hace 10 años. El barco navegaba bajo bandera turca. Muchos de los tripulantes eran turcos. Los israelíes abordaron el Mavi Marmara y mataron a 10 personas, creo aproximadamente, todos ellos ciudadanos turcos. Con lo cual, en general, creo que el aparato israelí entiende que el precio de asesinar en alta mar a un ciudadano sueco, un ciudadano español o un ciudadano estadounidense
es mucho más alto que flexionar músculos y matar a, no sé, un mexicano, 2 sudafricanos y un indonesio. Creo que eso hace que la situación de esta flotilla sea mucho más vulnerable. Creo que es una situación muchísimo más peligrosa porque hay muchas más variables. Antes estábamos hablando de un barco, el Matlin. El Mavi Marmara era uno solo, ahora estamos hablando de 50 embarcaciones posiblemente acercándose a las costas de Gaza. Y tengan en cuenta que muchos de lo que va a ser desplegado antes de que los israelíes entren en acción muy probablemente sean guardacostas egipcios, etcétera, que digamos que de alguna manera operan, si no en coordinación, definitivamente en favor del Estado de Israel, entre otras cosas porque nadie quiere en sus aguas una situación que puede devenir un conflicto internacional. Creo que la situación realmente es muy, muy peligrosa. Creo que el problema también es que, como decían hace un momento, hay muy poca cobertura a nivel nacional, con lo cual creo que hay por lo menos 3 o 4 argentinos en la flotilla. Y en un lugar como Argentina, donde digamos hay una Casa Rosada ocupada por el sionismo, es prácticamente imposible imaginar que si alguien como Bertola termina siendo torturado en Sdei Taman, donde ha habido torturas de palestinos, o termina en la situación que estuvo Greta o que estuvo Yasmin Achar, a quien entrevisté hace un par de semanas. Decía que el trato fue muy duro, pero Yasmin Achar es ciudadana alemana, Greta es ciudadana sueca, Bertola es ciudadano argentino en un gobierno de Milei. Claro. Creo que, si puedo decir, creo que realmente es un grado de coraje cívico y heroísmo que creo que el mundo ha olvidado. Creo que en general nos habíamos asentado sobre la idea de que en las batallas que habíamos ganado a mitad del siglo pasado en Argentina, en el 83, digamos, eran batallas que eran definitivas, que eran victorias sobre las cuales no íbamos a tener que volver, y eso quería decir que no íbamos a necesitar el grado de coraje que implicaba ir y pararse de frente a cañones, y creo que esta gente efectivamente lo está haciendo. ¿Algún gobierno europeo hizo alguna manifestación en relación a la flotilla? ¿Dijeron algo? ¿Reconocieron la existencia de la flotilla? No te digo que lo vieron nada. No, definitivamente. El gobierno español ha hablado abiertamente, digamos, no se ha expresado en favor de navegar, pero definitivamente apoyan en principio la posición. Obviamente que son canales oficiales, lo cual tiene todo tipo de implicancias, incluso dentro de Europa, porque bueno, Madrid puede ser muy pro-palestino, pero Berlín sigue siendo completamente pro-israelí. Y de hecho hay discusiones incluso entre eurodiputados. Hablé con Jaume Asens, que es un eurodiputado catalán, gente como el gobierno belga, el gobierno irlandés, donde se está hablando abiertamente de la idea de ofrecer una escolta militar. Asens me dijo que es muy poco probable que vayamos a ver esto, y estoy de acuerdo, pero es muy poco, perdón, poco probable que alguien se anime, perdón. Por favor, sí, tranquilo. No hay problema. Se anime a avanzar contra el Estado de Israel, porque básicamente sería llevar presencia militar frente a lo que es el aparato militar marino israelí. Pero obviamente que una marina está mucho más preparada para enfrentarse a ese tipo de situaciones que un grupo de civiles. Y esto yo creo que es al final lo notable de esta situación, que es que tenemos a 50 civiles, actores, activistas. Yo creo, escuché la nota de Bertola, creo que es importante tener en cuenta que no estamos hablando de militantes y actores como Greta o etcétera. Estamos hablando, o sea, literalmente de gente de a pie. Sí. Gente que básicamente, o sea, gente de calle. Tengo varios conocidos que están en la flotilla, que es gente que no tiene más participación que el horror de haber visto un genocidio y un infanticidio en acción. Entonces, lo que tenemos, creo, tenemos al público, gente como Bertola, que básicamente están haciendo lo que los gobiernos no están haciendo, y efectivamente es su función. Y no estoy hablando únicamente de mostrar coraje. Estoy hablando de hacer cumplir ley humanitaria, derecho humanitario internacional. Así es. La carta civiles, perdón, la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, están haciendo cumplir ellos.
la Carta de las Naciones Unidas, Ginebra 1, Ginebra 2, están haciendo cumplir digamos, en Ginebra todo lo que tiene que ver con crímenes de guerra, el uso de comida como un instrumento de guerra es un crimen de guerra. Exacto. Bien. Hay algo que te quería preguntar, soy Telma Luzani, ¿cómo estás? Porque justamente nombraste a la ONU, nos falta mucho para que sea la Asamblea General y Estados Unidos no le da, por supuesto, las visas correspondientes a la delegación palestina, una forma de evitar su ingreso. Y no hay ningún país, por el momento, que haya hecho ningún reclamo, ningún comentario o repudio al respecto. Uno, quería tu comentario sobre eso, y lo segundo, ya que hablaste de los gobiernos, quería saber los medios, qué pasan con los medios europeos, si hay, como el caso de Argentina, que el tema se ignora bastante, pero hay radios como la nuestra, como la Radio de las Madres, o algunos medios gráficos o webs que sí lo tratan, mientras que la mayoría hegemónica no. En Europa, ¿cómo se trata el tema? ¿Cómo aparece? Te contesto primero la segunda y después la primera. Dale. En Europa el panorama de medios de comunicación es considerablemente más diverso que en Latinoamérica en general, donde realmente, digamos, es una burbuja informativa de desinformación sionista. Y todo lo que se pasa, y esto es un poco extraño, debo decir, es básicamente puntos de propaganda o eslogans del aparato israelí, sin ni siquiera increpar demasiado. En Europa hay un poco más de eso, definitivamente, en lugares como Irlanda, como España. Bélgica y Francia tienen comunidades musulmanas muy grandes, entonces no solamente hay afinidad, sino que tenemos comunidades palestinas. La comunidad palestina más grande de Europa está en Alemania. Pero, perdón. Recordamos que estamos hablando con Martín Gach, periodista, filósofo argentino, radicado en Alemania, sobre el tema de Gaza. Sí, Martín, seguimos, Martín. Pero lo que también hay es un grado enorme de presión del aparato de propaganda israelí, que se mueve generalmente a través de los mecanismos políticos. Entonces lo ven, por ejemplo, en el Reino Unido, donde, digamos, están arrestando gente en la calle. 450 personas la semana pasada, hoy otra vez golpeando, digamos, ancianos, gente de 70 años siendo golpeada con bastones. Y eso es un poco el discurso público, digamos, hay un intento de controlar el discurso público. Creo que de todas formas lo que vimos esta semana en España, que es básicamente civiles, una vez más, como en el caso de la flotilla, civiles que frenaron la Vuelta, que es el Tour de ciclismo de España, fueron civiles que se oponían a permitir que el equipo israelí, que funciona básicamente como un equipo de propaganda y que efectivamente lo que estaban haciendo en España era mostrar total impunidad, haciendo lo que prácticamente era una vuelta olímpica o una marcha de la victoria en bicicleta por España, lo frenaron. Y de hecho, al final de realmente de idas y vueltas, incluso los organizadores del evento le pidieron a Israel básicamente que se retiren, cancelaron por lo menos una de las fases. Entonces estamos viendo que la presión tiene efecto, porque estamos viendo que el discurso, que la narrativa ha cambiado, porque la mayor parte de la gente está mirando ahora las cosas que están pasando en línea, están mirando Instagram, están mirando YouTube, están mirando la gente que está en la ciudad de Gaza, donde le están demoliendo los edificios que tienen directamente arriba de la cabeza. Eso por un lado. Y por otro lado, hay, creo que incrementalmente, una sensación clara de que este es un proyecto israelí-estadounidense con dinero y aviones ingleses y participación alemana, etcétera. En el sentido que cuando Estados Unidos sale a negarle las visas para la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Autoridad Palestina no es Hamás. Absolutamente. Lo que están haciendo es mostrando que, número uno, no tienen absolutamente ningún interés en el derecho internacional, porque esto es una cuestión de derecho internacional, tener acceso al ente internacional para la Autoridad Palestina. Pero segundo, están mostrando, creo, y con enorme claridad, que Estados Unidos no es una sede viable para una institución internacional de derecho internacional. Entonces, en estas últimas 48 horas se está hablando muchísimo de que la asamblea se va a mover a Ginebra.
Y sé que había negociaciones totalmente cerradas, digamos, no había ni acceso a prensa ni acceso a público, en donde se estaba discutiendo la posibilidad de que la Asamblea General se mude a Ginebra. No había confirmación hasta hace 2 horas. Pero para este año, perdóname, para este año pasaría ahora mismo. Literalmente ahora. Para septiembre, para permitir que el contingente palestino pueda ir. Y hay otro elemento más en las Naciones Unidas que es muy importante, que es que hay un mecanismo, que es el mecanismo de Unión por la Paz, donde le permite a la Asamblea General vetar, o sea, evitar de hecho el veto, completamente eludir el veto del Consejo de Seguridad, que básicamente es en donde siempre Estados Unidos veta cualquier tipo de ataque o de cualquier tipo de moción o cualquier tipo de movimiento contra Israel o contra intereses israelíes, y organizar, y esto es importante, organizar una alianza militar internacional para traer ayuda humanitaria y frenar potencialmente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc. Y eso, una vez más, no dependería del Consejo de Seguridad. Esto lo que quiere decir es que obviamente los israelíes y los estadounidenses están trabajando activamente en guerras burocráticas diplomáticas dentro de las Naciones Unidas, prometiéndole a países X e Y y amenazando a otros países con otras cosas, justamente para que esto no ocurra. Pero creo que, no lo firmaría, pero me parece que realmente hay un cambio significativo. Hay una cosa más que, si me permiten, quiero apuntar, que es que se inició una campaña ahora por una de las posiciones. Hay 2 senadores por estado en Estados Unidos, y se inició ayer la campaña de un tal Platner en Maine. Maine tiene 2 senadores, y este senador Platner es el primero en la historia de los últimos 30 años de Estados Unidos, y es un demócrata de centro, ex militar, que está armando su campaña directamente en oposición, no solo a Israel, sino al lobby sionista. Esto era algo que era absoluto tabú. Yo viví 20 años en Estados Unidos. Es impensable que algo como esto pudiese ser parte del discurso político. Y acaba de ocurrir. La campaña está armada alrededor de los ataques contra el lobby israelí, que se llama AIPAC, en este caso. Hay realmente un cambio de aire. Pasa que es un cambio de aire demasiado tarde para salvar las 20.000 vidas de chicos y las vidas de las personas que fueron masacradas y destruidas en Gaza. Bien. Buenísimo. Bueno, la verdad es muy interesante el informe, Martín, muy completo. Una última pregunta. A veces que dentro de Israel, algo dijiste, hay un cambio también un poco en la opinión pública israelí, porque está el tema de los rehenes, la gente no se explica cómo todavía esos rehenes están en manos de Hamás, cómo no pudieron ser liberados, por lo menos eso es lo que notamos a veces consultando ciertas prensas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, digamos, está claro que Netanyahu dio por lo menos 5 alto el fuego, y esto fue confirmado por los negociadores israelíes históricos como Gershon Baskin, donde jamás había ofrecido entregar el poder y entregar a los rehenes, entre ellos empezando en octubre del 2023, lo cual hubiera salvado incluso la vida de los vivas. Creo que esto es algo que todo el mundo escuchó, con lo cual había, creo, una posición relativamente ambigua, que era, por un lado, todo el mundo entendía en Israel que había que terminar con Hamás, y todo el mundo entendía en Israel que el enemigo político era Netanyahu, pero prefirieron, en un estado de guerra, lo que consideraron un estado de guerra, yo personalmente no creo que sea una guerra, un genocidio, alinearse con Netanyahu. Creo que lo que está pasando ahora es que las cosas que Netanyahu y su coalición dijo, que es literalmente que los rehenes no eran prioridad, está dando de alguna manera, está floreciendo en la falta de liberaciones. Las liberaciones fueron a través de ceses al fuego y de negociaciones. Yo creo que los israelíes no están, el compacto israelí, y esto lo muestran los sondeos, entre paréntesis, donde todavía 80% del país cree que Gaza tiene que ser limpiada étnicamente. Esto es un sondeo de hace 6-7 semanas. Los israelíes están, por un lado, cansados de guerra, están viendo a sus propios jóvenes morir en Gaza, y lo que están viendo también es un grado de aislación a nivel internacional gigantesco, porque si están siendo perseguidos en España, no se les permite participar. Hubo en Polonia esta semana un ataque contra un cantante de ópera, no un ataque abierto, protestaron adentro del teatro y le tiraron tinta. Está pasando sistemáticamente. Creo que los israelíes empiezan a ver que el costo a nivel internacional de operar con total impunidad como si fuera un estado mafioso
es básicamente el final de la integración internacional de Israel. Creo que lo que hay es mucho más una cuestión de interés propio que una noción de que repentinamente los que apoyaron y perpetraron un genocidio se levantaron una mañana y tuvieron una epifanía moral, entonces deciden que lo que estuvieron haciendo está mal. Ese no es el caso. Israel sigue siendo relativamente uniforme en relación a Palestina, en relación a Gaza, pero sigue habiendo lo que es prácticamente una guerra civil política. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que este cambio de clima a nivel internacional comience a tener algo de influencia también dentro mismo de Israel, ¿no? En algún momento, con este genocidio, como bien decís vos, que es al que estamos asistiendo online, ¿no? Nadie lo puede ocultar, se está viendo en vivo y en directo toda esta tragedia, y realmente creo que estamos en todo el mundo, aquí también con las grandes marchas que se han hecho en Buenos Aires, se va tomando cada vez más conciencia de lo que es este genocidio y la necesidad de ponerle fin. Así que, bueno, Martín, te agradecemos muchísimo desde Diálogo Internacional la comunicación, y seguramente pronto te estaremos llamando de nuevo para continuar estos intercambios de opiniones y de información sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, estábamos hablando con Martín Gack, periodista y filósofo argentino, radicado en Alemania, experto en ética y religión, sobre el tema de las repercusiones del genocidio que el Estado de Israel está llevando adelante en Gaza. Impresionante lo que nos dijo, ¿no? Digamos, que la opinión pública mayoritariamente, después de tanto tiempo y después de ver en tiempo real, online, la masacre, el infanticidio, la muerte, la limpieza étnica, la gran mayoría todavía sigue apoyando esto. O sea, la prédica del odio ha penetrado tan profundamente que... Y avanzando, porque no solo están, por supuesto, Gaza es ya prácticamente tierra arrasada, pero hay que recordar que se están tomando cada vez más territorios en Cisjordania, sí, claro, que no hay guerra, no hay nada, pero los colonos toman de forma totalmente arbitraria y violenta las tierras, las toman y las poseen y listo, y echan a sus habitantes. Estamos hablando de Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, que está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, totalmente pacifista, totalmente dialoguista, que de hecho algunos la critican por ser demasiado pro-norteamericana, demasiado, digamos... muy contraria a Hamás, por ejemplo. Muy contraria a Hamás, no, reconocida. Mahmoud Abbas ha estado justamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha estado cada año. Este año no estará porque no le dan la visa, pero aún así, cada vez más la tierra se está robando para los israelíes, ¿no? A ver, seguir adelante con la colonización y terminar, y el robo, en realidad, de esas tierras, ¿no? Viste que hay el mapa famoso ese que uno ve, el mapa de Israel en 1948, después en 1960, después en 1990 y pico, y ahora, y uno va viendo los pequeños lugares donde viven los palestinos que se van disminuyendo, y ahora prácticamente van a desaparecer. Ese es el objetivo. Es el objetivo, y declarado objetivo, ¿no?, que tiene el gobierno de Israel. De expulsión total. Así es. Bueno, vamos a seguir tratando este tema en Diálogo Internacional. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona.